Hola, ¿qué tal, pumitas? Pues vamos a empezar a ver geografía. Sí, geografía, qué hueva. Y pues vamos a ver el tema número 1, que es la Tierra, base del desarrollo del hombre. Hola, ¿qué tal, pumitas? Pues vamos a empezar con este curso de geografía. Sí, qué hueva, la verdad. Pero muchos no se preocupan por estas materias que son las sencillas, porque prácticamente esta materia puede hacer la diferencia de entrar o no entrar a nuestra facultad o a nuestra facultad de estudios superiores, ¿ok? Entonces, no hay que echar en saco roto esta materia, porque como les digo, por lo general todos llevamos geografía desde la primaria. No es algo que no conozcamos o que desconozcamos. Es algo completamente muy sencilla esta materia, tediosa, pero es corta y sencilla. Entonces yo les recomiendo que no echen en saco roto este curso de geografía, porque la verdad son 10 preguntas que nos pueden separar del 100 aciertos al 110. Recuerden que, por ejemplo, si quieres estudiar medicina, pues te piden 110 aciertos, y si no estudias nada de geografía, pues te quedas en 100, ¿ok? Entonces geografía son 10 preguntas. Vamos a hacer un poco rápido este curso. Y primero nos tenemos que preguntar, ¿qué es la geografía, compañeros? Pues la geografía va a ser una ciencia social y natural. ¿A qué se refiere con la ciencia social y la ciencia natural? Más que nada, la ciencia social, como la geografía, o por qué la geografía se caracteriza como una ciencia social, es por el simple hecho de que esta va a estudiar los fenómenos sociales. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando por lo general hablamos de la geografía, creemos que se refiere a los bosques, a los relieves, a las mesetas, a los ríos, a los mares. ¿A poco no? Entonces, lo que muy pocos saben es de que la geografía también estudia movimientos sociales, como por ejemplo la migración de las aves, por ejemplo la migración de las poblaciones, como en el caso de Alepo o de Siria. La geografía se convierte en la ciencia social que estudia el movimiento de la población y de las masas. Entonces la geografía, como una ciencia social, va a estudiar todo el factor relacionado con el ser humano, ¿ok? Y de igual manera en la natural, que prácticamente es la geografía que todos conocemos, la que va a estudiar los relieves, las selvas, los mares, los ríos, las placas tectónicas y todo el entorno natural. Ahora, para los que van a área 4, por lo general les pueden preguntar cuál es el vocablo griego de la definición de geografía. En este caso, el vocablo griego se refiere a geo y a grafos. En el vocablo griego, geo significa tierra y grafo significa descripción. Ahora entendemos por qué se llama topógrafo, cartógrafo, porque ellos describen cosas, ¿ok? Entonces la geografía significa geo, que significa tierra, grafos, descripción, por lo tanto, descripción de la tierra, ¿ok? Bueno, vamos a pasar con el tercer punto. ¿Qué es lo que va a estudiar la geografía? Pues la geografía va a estudiar las interrelaciones. Es muy importante que entendamos el concepto de las interrelaciones entre los factores físicos, biológicos y humanos. ¿A qué creen que se deba esto, pumitas? ¿O a qué creen que haga alusión o referencia? Pues cuando nos dice que va a estudiar las interrelaciones, significa qué relación íntima, qué relación o cómo se relacionan las cosas, ¿ok? En este caso va a estudiar las relaciones entre los factores físicos, biológicos y humanos, o en cada uno igual tiene sus interrelaciones. Por ejemplo, en el estado físico, que no se refiere en cuestión de un cuerpo, de un metabolismo. Físico se refiere a todo lo tangible en cuestión de la selección natural. Biológico se refiere a las bacterias, como por ejemplo el ébola. Cuando estuvo la epidemia del ébola, se tuvo que hacer la de la biología, una ciencia social, para ver el alcance de la bacteria, qué rango de infección tiene, pues ahora sí, cuánta parte del país abarca el ébola y qué probabilidades hay de que se expanda más o qué países les puede afectar más, ¿no? Y también en cuestión de los humanos, cuando estén hablando de las interrelaciones entre humanos, volvemos al ejemplo de Alepo y de Siria,
pues son sus interrelaciones, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de Siria o en Alepo, pues la migración. La migración es un fenómeno social donde entra la geografía porque se mueven las masas. Entonces la geografía tiene que estudiar la migración, ese país a donde desplegó sus habitantes y también qué país incrementó su tasa de población. Entonces va a estudiar en qué se relacionan ya sea los tres o en cada uno lo físico en el entorno natural, lo tangible, como por ejemplo la tala de bosques, qué ríos se están secando. El calentamiento global lo puede ver en cuestión de la interrelación con un factor biológico u humano. Los biológicos por lo general se refiere a las enfermedades, como qué impacto tiene o igual tiene una relación con los humanos o con el aspecto biológico, ¿no? Y los humanos pues ya saben, los fenómenos sociales. Es muy importante que entendamos que la geografía no va a estudiar procesos aislados, sino sus interrelaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Un proceso aislado puede ser cuando se seca un río. Eso puede ser un evento aislado, un proceso aislado. Pero a la geografía no le va a importar si el río se está secando por el sol, o si hay una bacteria que está contaminando el agua, o a lo mejor hay un cambio brusco de temperatura. No. A la geografía lo que le va a importar es su interrelación con un factor humano y con un factor biológico. ¿A qué nos referimos con esto? Si por ejemplo se está secando un río, la geografía no le va a importar el por qué. A la geografía le va a importar qué aspecto o qué impacto le va a tener a la sociedad y qué impacto va a tener en un ambiente natural. Ellos nunca van a estudiar las causas, ellos solamente van a estudiar la relación que va a tener con nuestros tres factores: físico, que va a modificar los mapas, va a modificar el ecosistema, biológico, que a lo mejor puede que desaparezcan lo que son las especies o pueda crear enfermedades, y humanos, que sería pues que los humanos tendrían falta de agua y que las comunidades afuera de ese río pues desaparecieran, ¿no? Entonces la geografía no va a estudiar procesos como enfermedades, como sismos, como cosas así. Por lo general la geografía, es muy importante que comprendan esto, va a estudiar la relación. O sea, sí vamos a ver sismos en geografía, pero va a estudiar a qué estados afecta. Va a estudiar qué ciudades va a poder destruir. O va a estudiar la relación entre el sismo y lo físico, biológico y humano. Nunca va a estudiar un proceso como tal, sino siempre va a estudiar una relación, ¿ok?